Muy buenas tardes a todos los estudiantes del programa Volver a Educarse. Vamos con esta segunda parte de nuestro texto de historia. Ya vimos lo que era la sección de geografía y vamos ahora con una sección que es bastante extensa en la historia de Chile. Son por lo menos 500 años de historia y un poco más, ¿ya? Pero como materia densa son a lo menos 500 años de historia, por lo tanto hemos decidido fragmentar esta historia de Chile en 3 partes. Vamos el día de hoy con la primera parte de la historia de Chile, que tiene que ver con el origen de nuestro territorio y el origen de nuestras poblaciones. Vamos con la primera diapositiva. Bien, partimos entonces con una pequeña... algunos conceptos claves, ya que vamos a ir viendo a lo largo de esta materia y que ustedes tendrían que haber tomado nota en su cuaderno. Y dentro de estos conceptos claves nos va a faltar uno que es nación, dentro de muchos otros más, pero estos son los que van a cruzarse a lo largo de todo el texto, ¿ya? Sociedad, vamos a entender siempre por sociedad un conjunto de personas que se relacionan entre sí de acuerdo a reglas de organización jurídicas y culturales. Ya nosotros tenemos una sociedad, vivimos dentro de una sociedad, tenemos reglas jurídicas, ¿cierto? Los 10 mandamientos, por ejemplo, tienen que ver con una regla jurídica de cómo vivir, cómo relacionarse con el otro, y tenemos una cultura también, ¿cierto? Lo que es bueno, lo que es malo, lo que festejamos, lo que recordamos. Eso es una sociedad organizada, ¿cierto? Jerárquicamente, con un orden establecido, una forma de hacer las cosas, ¿ya? Vamos con otro concepto que es cultura. Decíamos que las sociedades, ¿cierto?, tienen ciertas normas culturales. ¿A qué nos referimos con cultura? Tiene que ver con el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones, costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social o a una época, ¿bien? O a un grupo social. Es lo que las personas practican, lo que las personas habitúan de hacer, sus tradiciones, ya cómo son, cómo ven el mundo, cómo lo piensan, ¿cierto? A nosotros nos tocó ser occidentales, nos tocó ser judeocristianos y tenemos una concepción del mundo. En Asia, ¿cierto? En China, en India, hay otra concepción de mundo, tienen otros dioses, otras valoraciones, es otra cultura, ¿ya? Está la cultura campesina, acá en los campos, y también está la cultura de los barrios, ¿cierto? De las ciudades, etcétera. Usted va a encontrar cultura en el centro norte de nuestro país, como vimos geografía, y que no es la misma cultura que la que tienen los chilotes en el sur, y tampoco es la misma cultura que la que tienen en el norte, ¿cierto? De aguitas, atacameños, de pueblos originarios que todavía habitan nuestro territorio. Entonces, cultura es ese conjunto de conocimientos que comparte un grupo humano. ¿Bien? Economía es la ciencia que estudia los recursos. Cuando hablamos de los recursos, hablamos de los bienes materiales que nosotros utilizamos para desenvolvernos en nuestra vida. Recursos naturales, por ejemplo, ¿cierto? Madera, metales, ¿cierto? La minería, los recursos marítimos, ¿cierto? Los recursos del mar, que tienen que ver con el desenvolvimiento de nuestras vidas, ¿cierto? Peces para comer, minerales para fabricar utensilios, madera, ¿cierto? Para poder fabricar casas, entre otras cosas, ¿no? Los recursos, ¿cierto? Y la creación de riqueza y la producción. Es decir, con estos recursos nosotros creamos riqueza a través del trabajo. Yo tomo la madera y está ahí, pero si yo la tomo, ¿cierto? Y le pongo mi trabajo, que es cortar la madera, partirla a medida, ¿cierto? Ya la produje. Es un recurso natural que está ahí, pero yo al incorporarle trabajo lo transformo en algo útil, más útil de lo que era, como estaba presentado en la naturaleza originalmente. A eso le llamamos producción, a eso le llamamos trabajo, y eso es lo que genera riqueza, ¿ya? Entonces la economía muchas veces las personas piensan que es dinero. Es más que eso, mucho más. Una vez que tengo el recurso, ¿cierto? El recurso natural, que yo a través de mi trabajo lo transformé, lo produje, lo transformé en otra cosa, por medio de la producción del trabajo, ya le incorporé un valor adicional, le di riqueza, viene la otra parte que estudia la economía, que es la distribución. Y ahí viene el comercio, ¿cierto? Los retail, los almacenes, etcétera, las ferreterías. Y el consumo. Ahí tenemos un círculo económico, ¿cierto? Desde que yo tengo un recurso, lo transformé y lo consumí. ¿Consumo de qué? De bienes y servicios. Cuando hablamos de bienes, de cosas que nosotros intercambiamos. Cuando hablamos de servicios, hablamos de cosas que yo no las puedo tocar a veces, pero las puedo sentir, como es el servicio que usted está recibiendo ahora a través de lo que es la educación. El servicio de salud, ¿cierto?
todo eso está dentro de la economía, porque todo requiere el esfuerzo de una persona, el trabajo. ¿Ya? ¿Y para qué todo esto de la economía? ¿Para qué estos recursos, utilizarlos, transformarlos? Para lo que decíamos un poquito al principio, para satisfacer nuestras necesidades humanas, ¿cierto? El trigo tuvo que venir un agricultor, sembrarlo, luego tuvo que venir una fábrica, ¿cierto? Tomó el grano, lo molió, lo transformó en harina, luego vino el panadero, ¿cierto? Lo produjo todo, le van añadiendo valor a ese grano de trigo. ¿Para qué? Para satisfacer finalmente desde el almacén, ¿cierto? Que es la distribución y que me llega a mí el pan, mi necesidad de alimentarme, por ejemplo. Y eso con todas las cosas que usted tiene en su casa, con todas las cosas que usted consume dentro del transcurso de su vida. Economía. Política. Ciencia que trata del gobierno o el ejercicio del poder de organizar las sociedades humanas, discutir sus problemas y resolverlos. Es una ciencia, ¿cierto?, cómo las personas, para no resolver los problemas a través de la violencia, las personas pueden resolver sus problemas a través de la discusión, el diálogo, ¿cierto?, de los inconvenientes, los problemas que tienen y poder resolverlos. Entonces, una ciencia termina siendo una ciencia, ¿cierto?, lo que estudian los políticos, ¿cierto?, de cómo yo organizo a las sociedades para resolver sus problemas y vivir de manera armoniosa y pacífica, ¿ya? Discutir problemas y resolverlos. Eso es lo que es esencialmente la política, que se mezcle posteriormente con dinero, ya eso es otra cosa, un problema ético que es muy largo de discutir y lo podemos, se puede discutir en otra instancia. Bien, Estado, y este es muy importante, ¿cierto? El Estado es una organización burocrática. ¿A qué nos referimos con burocrático? Que tiene que ver con el buro es el escritorio, ¿ya? Y el Estado lo que hace es que a través de muchos escritorios, como vimos en la clase anterior, los ministerios son una secretaría, el secretario tiene un escritorio donde él toma distintos documentos y los va tramitando para tomar una decisión, organizar y administrar un país, ¿ya? Es una organización burocrática encargada de ¿qué? De lo que dijimos. Administrar un territorio. Usted ya vio en la clase, en la primera parte, ¿cierto?, de geografía, que lo que hace el Estado administra un territorio, sus recursos, por eso que la economía es muy importante, sus recursos y las personas que lo habitan. Eso es la función del Estado. Es un grupo de personas que se pone de acuerdo para poder administrar el territorio, los recursos, todos los recursos naturales, las riquezas que hay en ese país y las personas. Cómo convivir en ese territorio, cómo organizadamente vivir para alcanzar la paz, la armonía, ¿cierto? Y la estabilidad, por decir algo, ¿cierto? Ya, Estado. Y el otro que nos falta es el de nación, pero lo vamos a ver más adelante, el concepto de nación. Bueno, aclarado esto, ¿cierto? Conceptos claves, que usted ya tiene que haber tomado apuntes, vamos a ver una pequeña cronología de lo que es la historia de Chile, dónde parte y dónde termina. ¿Bien? De acuerdo a eso, muy larga la historia de Chile, pero hemos hecho un esfuerzo, por eso nos hemos demorado un poquito en mandarle los apuntes, en mandarle estas clases también, porque se ha hecho un esfuerzo de síntesis de una historia que es muy larga, esto es mucha materia, y por eso nos hemos demorado un poquito, pero para que pueda usted comprender y quede clarito lo que tiene, lo más importante de lo que es la historia de Chile. ¿Ya? Partimos en el periodo prehispánico. Cuando hablamos aquí vamos a hablar siempre de siglos y vamos a hablar de años, ¿ya? Periodos. Entonces, la historia de Chile se divide en 12 periodos. 12 periodos históricos. En esta línea de tiempo les voy a explicar algunos elementos. Por ejemplo, los arqueólogos han datado que el origen de los habitantes en nuestro territorio parte por allá por el año 14.800 a.C. Imagínense la cantidad de años. Nosotros recién vamos a ir cumpliendo 200 años de independencia. Pero nuestro territorio, los vestigios arqueológicos dicen que empezó a ser habitado hace 14.800 años antes de Cristo. ¿Ya? Entonces la historia se divide en un periodo antes de Cristo y en un periodo después de Cristo. Nosotros actualmente vivimos la época, el año 2000, es decir, han transcurrido 2000 años desde el suceso del nacimiento de Cristo. Y desde el 0 hacia atrás, ¿cierto? Antes de que naciera Cristo, 14.800 años antes de que naciera Cristo, es donde empieza la historia de nuestro territorio y las poblaciones más antiguas que se han encontrado, ¿ya? Aquí tiene láminas de las distintas periodos de nuestra historia y vamos con el primer periodo, prehispánico. Cuando hablamos de prehispánico es antes que hayan llegado los españoles. Y eso va del 14.800 hasta, en nuestro caso, en nuestro territorio, 1520, ¿ya?
pero el descubrimiento americano empieza en 1492. ¿Bien? El prehispánico entonces va a ir en Chile desde el 14.800 hasta el 1520 aproximadamente. Aquí hay aproximaciones y la historia tiene esto de que hay interpretaciones. Para algunos, ¿cierto?, va a empezar en 1520, para otros va a empezar en 1546, en 1536. Depende y lo vamos a ir viendo con el tiempo. Periodo prehispánico, entonces, síntesis del 14.800 al 1520 en mi interpretación. Otras personas van a interpretar otra cosa, pero para mí el descubrimiento es 1520 cuando Hernando de Magallanes divisa por primera vez lo que es nuestro actual territorio. ¿Ya? Bien, prehispánico. Luego del periodo prehispánico, Hernando de Magallanes, ¿cierto?, visualiza nuestro territorio y empieza el periodo de descubrimiento. No se sabe lo que hay, lo vamos a ver más adelante. Ya entendido que hay un territorio nuevo, ¿cierto?, y poblaciones nuevas, va a venir el periodo de conquista, donde ya los europeos, los españoles van a empezar a poner sus intereses en estos territorios y van a querer conquistar a sus poblaciones y el territorio y sus recursos, evidentemente. Ya, de 1541 se dice que hasta el 1598 es el periodo de conquista donde los españoles están luchando por establecerse en el territorio y que se haga caso de su nuevo orden, ¿ya? Lo vamos a ir viendo detalladamente, ¿cierto? Conquista. En 1598 hay un suceso, ¿cierto?, que es la guerra de Arauco con la resistencia de Lautaro y que va a marcar un hecho ahí, que lo vamos a ver más adelante, y va a empezar otro periodo que es la colonia, que es cuando ya se establece el dominio español con sus instituciones estatales, con sus organizaciones políticas y administrativas, ya se establecen definitivamente en el territorio. Eso va a ser el periodo de colonia. Vamos con la siguiente diapositiva. Y ahí llevamos 4 periodos. 4, 5, 6, 7 periodos. Luego de la conquista viene el periodo de independencia, más de alguno se acuerda, ¿cierto?, de los próceres del 18, ¿cierto?, que marca el periodo de independencia. Terminado ese periodo de independencia, se logra, ¿cierto?, expulsar el dominio español, entre comillas, pero en gran parte se expulsa el dominio español, pero queda su cultura, ¿cierto? Y en ese periodo va a venir otro donde se van a disputar la formación del Estado, lo que hablábamos anteriormente, ¿cierto? Este organismo que va a administrar el territorio, el recurso de las personas, ¿cómo lo vamos a hacer? Y ahí donde las personas más importantes de este país en aquella época, entre 1823 y 1831, van a intentar y luchar por organizar el Estado. Posteriormente, la República Conservadora, que va a ser uno de estos grupos que va a predominar entre 1831 y 1861. Los decenios. Vamos con la otra diapositiva. Terminada la República Conservadora, ¿cierto?, viene el periodo de la República Liberal, donde es otro bando político que va a asumir el orden y la organización y la dirección del país. Terminado ese periodo se va a vencer, ¿cierto?, entre 1861 y 1891, ese régimen se agota, se vence, expira con una crisis y surge otra época que va a ser la República Parlamentaria, entre 1891 y 1925. Y la República Presidencial entre el 25 y el 73 con el golpe de Estado, ¿cierto? Para posteriormente, vamos con la otra diapositiva, llegar al periodo de la dictadura entre el 73, ¿cierto?, nuevamente una crisis política, hasta 1990, donde ese periodo se agota, se termina y partimos con la transición a la democracia y el desafío de la democracia, que es lo que estamos viviendo hoy. Cómo podemos organizarnos democráticamente de una vez y por todas. Y seguimos haciendo historia diariamente. Lo último que le quiero señalar, devuélvame todas las diapositivas hasta la 1, por favor. Hasta ahí. Siglos. Cuando hablamos de siglos, ¿cierto?, se habla en números romanos porque cada siglo, como la historia es tan larga, hay que ir agrupando en siglos para no ir hablando año por año qué es lo que sucedió. Sería bastante largo y tedioso de explicar. Siglo, hablamos de 100 años. Para que usted no se pierda, yo le hice los dibujitos para que usted se ubique. El siglo 1, se va a poner el palito 1 del número romano, 1, son 100 años. Va a ir del 0, desde el nacimiento de Cristo, hasta el año 200, hasta el año 1999. Ahí tiene usted el siglo primero. Así, ¿cierto?, van a ir pasando siglos, ¿cierto? Y vamos a llegar, por ejemplo, al siglo XV. Y fíjese lo que pasa aquí. Cuando hablamos del año 15, el número romano siempre va uno adelante de los números, ¿cierto?, de los números con dígito que nosotros manejamos.
Entonces, cuando hablamos del año del siglo XV, estamos hablando del 1500. Perdón, ya está yo más rápido. Del 1400, ¿ya? Acuérdense, siempre el número romano va adelantado en 1 por sobre los dígitos que nosotros conocemos occidentales, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de siglo XV, estamos hablando del 1400 al 1499. Ahí pasaron 10 años, ese es el siglo XV. El siglo XVI va a ser del 1500 hasta el 1599. Ese va a ser el siglo XVI, ¿ya? El siglo XVII va a ser del 1600 al 1699. El siglo XVIII va a ser del 1700, fíjese, siempre 18 y yo estoy en 17, ¿sabes? 18, 17, siempre el número va uno atrás y el número romano va uno adelante, ¿ya? Entonces, siglo XVIII, 1700 al 1799. Vamos con la diapositiva. Siglo XIX, no es que sea el 1900, no, siglo XIX es el 1800, de 1800 a 1899. Espero que en su caso a usted le quede clarito que, para entenderlo, los siglos siempre van adelantados en 1 respecto del número ordinal que nosotros conocemos con los dígitos, ¿ya? ¿Sí? Eso. Bueno, continuamos después de esa introducción, una introducción muy breve de 16 minutos. Vamos a ir entrando en detalle vamos a ir revisando cada uno de los periodos de manera detallada, pero en términos bien generales, ¿ya? Y partimos con el primer periodo, que es el periodo que va desde el 14.000 antes de Cristo, ¿cierto? 14.800, para ser más precisos, dentro de las precisiones que se pueden hablar acá. Imagínense que estamos hablando de miles de años, ¿ya? Nosotros, para tener la dimensión, nosotros llevamos recién 200 años de vida independiente, entre comillas, la independencia que tenemos, 200 años. Aquí estamos hablando de periodos de miles de años, ¿ya? Para que usted comprenda más o menos la complejidad. Ahora, ¿de dónde se llegó? ¿Cómo llegamos a eso de los miles de años? Porque los vestigios que quedaron y que encontraron los arqueólogos, que son los que estudian los tiempos arcaicos, los tiempos más antiguos y remotos, ellos, los vestigios que van encontrando, un pedacito de losa, un pedacito de ropa, un diente, un hueso, les hacen una prueba química que se llama radiocarbono 14 y por un medio prácticamente atómico, ellos dicen, este fragmento la última vez que tuvo contacto con el oxígeno de la atmósfera en la Tierra, hacen el cálculo y dicen 14 mil años. Y así hay cosas que han encontrado que tienen millones de años, cuando hablamos de los dinosaurios, por ejemplo, ¿ya? Nosotros estamos hablando de la historia humana. Y la historia humana en Chile parte 14.000 años antes de Cristo. ¿Cómo eran los primeros habitantes de nuestro territorio? Organizados en grupos tribales nómadas. Cuando hablamos de grupos tribales, es un grupo reducido de personas, no más allá de 15 a 20 personas, familias, grupos familiares, unas 3, 4 familias, como que usted se juntara con usted, su núcleo familiar, más su hermano y su núcleo familiar, y un primo y su núcleo familiar. Y ahí van a estar los abuelos detrás, ¿cierto? Que son los que nos tuvieron a usted. Y esa es la sociedad, ¿ya? Vivían en grupos tribales, ¿cierto? Familiares, pequeñas familias. Nómadas, cuando hablamos de nómadas, estamos hablando de gente que recorre el territorio en búsqueda de alimento. Olvídese de las casas, olvídese de las villas, poblaciones, barrios, no existe. Lo que existía eran bandas, ¿cierto? Tribus nómadas que recorrían el territorio en busca de alimentación. Lo que se encontró en Chile hace 14.800 años fue esa sociedad primitiva que evolucionó a través de estos miles de años a convertirse en lo que vamos a ver más adelante, ¿cierto? Como por ejemplo los mapuches, ¿ya? Que ya ellos se asentaron en territorio y eran seminómadas. Ya vamos a hablar de eso. Pero nómadas, los primeros son nómadas, ¿ya? Y en Monteverde se encontró un grupo humano que era seminómada, ya que así como recorrían el territorio, llegaba el buen tiempo y ellos se establecían en un lugar. Ya empezaron a ser sedentarios, se quedan tranquilos en un lugar, que les ofrece, ¿cierto?, las condiciones naturales para poder tener alimento y poder vivir. Y esto que se encontró en Monteverde hace 14.800 años, una de las poblaciones más antiguas que se han encontrado en América Latina, ¿ya? Y así, esto es una recreación, es un dibujo que hicieron los arqueólogos de lo que allí se encontraron.
Entonces recorrían el territorio en busca de alimento y cuando llegaba el buen tiempo se establecían en un lugar, porque ahí tenían ciertas semillas para recolectar, frutos para comer, era la época de la fruta, etcétera, y podían establecer ellos estos tolditos, ¿cierto? Con cueros de animales que ellos cazaban, y se establecían por un tiempo ahí. Pero eran establecimientos, no eran permanentes, eran temporales. Luego tomaban sus tolditos, ¿cierto? En una mochila los cargaban y seguían viaje por el territorio. Así vivían, ¿ya? Seminómade, desde nómade, que recorre el territorio, a seminómade, que me quedo en un lugar por un momento porque me ofrece condiciones para yo poder sobrevivir, condiciones agradables, ¿ya? Eso es lo que se encontró en Monteverde, vestigios de estos asentamientos humanos. Cuando hablamos de asentamientos, que se quedaron tranquilos, quietos en un lugar, ¿ya? Eso, ahí es donde parte nuestra historia. Los primeros habitantes de Chile, que se encontró esto en Puerto Montt hace 14.800, las dataciones dijeron que esto se habría producido en Puerto Montt hace 14.800 años antes de Cristo. Y eso es lo primero que nosotros tenemos como indicio de poblaciones en Chile. Vamos con la siguiente diapositiva.